Profesor, compañeros, muy buenos días. El día de hoy voy a contarles mi cuento que lo he creado y que por título lleva El viaje de Fernando. Y voy a empezar. Una vez un niño llamado Fernando, impulsado por un fuerte deseo de aventura y libertad, tomó una decisión inesperada. Se marchó sin avisar hacia la montaña. Dejó atrás a su mamá y a su papá, quienes al notar su ausencia sintieron una profunda tristeza y una gran preocupación. Fernando no sabía qué es lo que quería allá arriba, pero su corazón sentía que algo importante lo esperaba, como si fuera un llamado que no podía ignorar. Al llegar a la montaña, Fernando se sintió libre como nunca antes. Respiraba aire puro, escuchaba el canto de los pájaros y observaba los árboles moverse con el viento. Pronto comenzó a explorar el lugar y a vivir de lo que la naturaleza le ofrecía. Se dedicó a pescar en un río cristalino y a ejercitarse corriendo entre los senderos. Sentía que el mundo era suyo, pero también notaba un pequeño vacío en su interior. Un día, mientras caminaba cerca a la orilla del río, conoció a un hombre mayor llamado Luis. Era un profesor jubilado que vivía en una pequeña cabaña construida por sus propias manos. Luis era sabio y sincero, con una mirada amable que inspiraba confianza y al ver al niño solo, no lo juzgó ni lo regañó, simplemente le ofreció comida caliente y una conversación tranquila. Poco a poco, entre paseos, fogatas y largas charlas, nació una amistad sincera. Luis le enseñó a pescar con paciencia, a nadar con seguridad y a observar la naturaleza con respeto. Pero más allá de eso, le hablaba cosas que tocaban el corazón. La importancia de la familia, el valor de pensar antes de actuar y cómo nuestras decisiones pueden afectar a quienes nos quieren. Fernando comenzó a reflexionar. Se dio cuenta de que, aunque la montaña era hermosa y la vida sencilla tenía un encanto, extrañaba a sus padres, sus abrazos, sus voces. Entendía que había salido a buscar algo que en realidad ya tenía, pero no sabía valorar. Una mañana, Fernando le dijo a Luis que quería volver a casa, y Luis le sonrió con ternura y le respondió: entonces has aprendido la lección más importante, saber cuándo regresar. Al llegar al hogar, Fernando corrió hacia sus padres y los abrazó con todas sus fuerzas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. Les contó todo lo vivido en la montaña y todo lo que había aprendido gracias al profesor Luis. La reflexión de este cuento es que a veces creemos que debemos ir muy lejos para encontrar lo que necesitamos, cuando en realidad lo más valioso está en quienes nos rodean. Fernando descubrió que creer no solo es explorar y conocer el mundo, sino también aprender a escuchar, a valorar lo que se tiene y a saber regresar cuando el corazón lo pide. Su aventura le enseñó que los verdaderos viajes no solo cambian el paisaje, sino también el alma. Ese es todo mi cuento. Enseguida voy a proceder a lo que es explicarles con un material, como para los niños. Aquí tengo las pequeñas imágenes que he considerado, que este vendría a ser Fernando. Aquí están los papás de Fernando y el profesor que ha estado jubilado. Había una vez un niño
llamado Fernando, que le gustaba jugar mucho y estudiar, pero un día él que quiso ser libre, quiso ir a la montaña, sentía que algo le llamaba, sentía que quería ser libre. Y Fernando se fue sin avisar de su casa. Es ahí donde los padres se dieron cuenta que Fernando no estaba y se preocuparon y se pusieron a llorar sin saber a dónde fue Fernando. Y los padres se quedaron así, tristes, al saber que Fernando no se encontraba en su casa. Fernando, al llegar a la montaña, sentía que el mundo era suyo y que el sonido de los pajaritos, el viento que movía los árboles, entre otras cosas, le ponía muy, muy feliz y muy contento. Sentía que él estaba en un buen camino, pero un día Fernando se había encontrado con un profesor. Este profesor era jubilado, vivía en una cabaña donde hacía sus obligaciones, ¿no? Cocinar y así. Y se encontraron. Y el profesor, al ver a Fernando, le ofreció comida y un lugar donde poder descansar. A medida que van conociéndose, el profesor era una persona muy tranquila, sincera y empática. El profesor le enseñó muchas cosas de lo que es pescar, en cómo puede respetar a la naturaleza y entre otras cosas. Pero lo más importante que le hablaba era sobre la familia. Es donde ahí el profesor que le hablaba sobre la familia, es donde Fernando empezó a reflexionar y sentía un sentimiento de que extrañaba lo que es a sus padres, sus abrazos, su voz, entre otras cosas. Y al día siguiente, Fernando fue a donde el profesor. Se acercó y le dijo: profesor, he tomado una decisión, que voy a regresar a casa. Y es donde ahí que el profesor le dijo: has tomado una buena decisión. Y Fernando fue a su casa. Es donde el profesor le dio, bueno, el Fernando le agradeció por todo lo que le había enseñado, por todo lo que le había brindado sus conocimientos y entre otras cosas. Es donde se despide Fernando y emprende un viaje desde la montaña hasta su hogar. Y ve a lo lejos a su familia y Fernando va corriendo hasta su familia. Es donde ahí le abraza a su mamá y a su papá. En lágrimas les dice que les extrañaba, pero esas lágrimas no eran de tristeza, sino de gratitud. Les dijo de que me encontré con un profesor y le contó todo lo que le había mencionado el profesor para que Fernando pueda recapacitar y así la familia de Fernando comenzó a
a ser felices. Fernando era un niño muy obediente y su familia lo quería mucho, su mamá y su papá. Eso sería todo mi cuento. Y la moraleja o la reflexión que el día de hoy voy a mostrar es sobre el verdadero valor. El verdadero valor no está en huir, sino en aprender, valorar lo que tenemos y sabemos. Y tenemos que saber regresar a tiempo. Eso sería todo, profesor y compañeros. Muchas gracias.